muy temprano. Recuerden, por favor, que los compañeros que están pendientes con la prueba de cuarto medio de educación ciudadana, hoy a las 3 de la tarde, va a estar liberada. Si quieren entrar en el enlace de Meet, ese mismo enlace que falló, entren, yo voy a estar ahí atendiendo. Si no quieren entrar y resolver la prueba, lo hacen. Recuerden que es solamente para quienes están pendientes, no para quien sospeche que les fue mal. ¿Bien? Bien. Ya. Ah, ya, perfecto. Como me lo preguntan. Profe, Sí, ¿no tiene la nota todavía? vamos a conversar. Voy a tratar de hacer la clase terminar antes para poder conversar en detalle acerca de ese tema. ¿Mm? Ya. Lucas, si me lo pregunta, o sea, ¿usted sabe si la rindió o no? F5, vimos esto, ¿cierto? El Estado de Derecho. Vimos algunos conceptos acerca del Estado de Derecho, la clase anterior, ¿cierto? Que esta organización, este orden que existe entre gobernantes y gobernados, ¿cierto? Que tiene como ley fundamental una constitución, ¿cierto? Sin constitución, si no se respeta la constitución, si no hay una constitución, no hay Estado de Derecho. Y vimos que algunos de los principales mecanismos de regulación constitucional están comprendidos, por supuesto, en la Constitución. Ya establece valores y principios jurídicos a través de la igualdad ante la ley, a través de la estructura familiar, por medio del reconocimiento de los grupos intermedios, por ejemplo, junta de vecinos, a partidos políticos. También define los deberes éticos del Estado, por ejemplo, que el Estado al servicio de la persona humana y no al revés, ¿ya? Y que su finalidad es promover el bien común, como podemos ver ahí en esas imágenes que están todos ayudándose y además tienen que estar bajo el amparo del Estado. También define la forma jurídica del Estado, hablamos de que Chile era un Estado unitario porque hay una sola ley central, pero que al mismo tiempo lo contrastamos con la posibilidad de un gobierno federal, en el cual, por ejemplo, en Estados Unidos se elige el sheriff, ¿ya? Y hay leyes diferentes para cada estado. Lo ejemplificamos a través de esta lámina, donde los alcaldes quisieron cerrar sus colegios y pasar ellos a cuarentena, pero como el Estado de Chile es unitario, el gobierno central dijo, no tienen esas atribuciones. Esto ya lo pasamos, ¿cierto?, de la clase anterior. También tenemos que definir la soberanía y sus límites. ¿Cuál soberanía? La soberanía popular, por ejemplo, que nosotros ejercemos mediante el voto, ¿cierto? Pero que traspasamos a nuestros representantes, a nuestros elegidos. ¿Y cuál es el límite? Son, por supuesto, los derechos humanos, el respeto por los derechos humanos. Es decir, yo no puedo establecer ningún reglamento, ninguna ley, no puedo ejercer mi soberanía por sobre los derechos humanos, ¿cierto? Porque Chile ha firmado tratados internacionales que deben ser respetados acerca de esa materia. También tenemos organismos que controlan al Estado, por ejemplo, la Contraloría General de la República, a través de su mascota Contralorito, ¿cierto?, que recibió la denuncia de que los alcaldes se paseaban por los matinales y no estaban haciendo su trabajo. También el Tribunal Constitucional, que revisa los proyectos de ley, ¿cierto?, antes de que sean promulgados, ¿ya? Y de esta forma se establece si son constitucionales o no. Por ejemplo, lo que está muy en boga hoy en día es que si el presidente va a apelar o no al Tribunal Constitucional para que determine si un tercer retiro de los fondos provisionales es o no constitucional. Por ejemplo, ahí hay un buen ejemplo. Valga la redundancia. Y también hay un principio de supremacía, ¿cierto?, en que todas las autoridades de gobierno deben someterse a este principio de supremacía, en que nadie está por encima de la Constitución. Y también deben demostrar su probidad para la función pública. Y además deben ser transparentes. Ejemplo que utilizamos, por ejemplo, la alcaldesa Katy Barriga, que utilizó un vehículo fiscal para hacer un Kiki Challenge, ¿cierto? Fue denunciada y fue sancionada con un 10% de su sueldo. Todos tenemos acceso a la justicia, ¿ya? Por eso es que tenemos un ministerio público y una defensoría penal pública donde se nos entrega una justicia que ojalá fuera igualitaria para todos. No profundizamos esto porque hay clases de esto más adelante, y también consagra la separación de las funciones públicas. Tenemos un poder ejecutivo, un poder judicial y un poder legislativo, ¿ya?, que no interfieren uno sobre otro, solo se vigilan y se controlan. Por ejemplo, choque de poder. ¿Se acuerdan el ejemplo del auto que pusimos, el auto con armas? ¿Ya? Y el presidente, el ejecutivo,
emitió una opinión, ya, eso no puede ser, no puede intervenir. Ningún poder puede intervenir sobre otro, por más injusta que le parezca la medida que tomó en este caso, por ejemplo, el Poder Judicial. Ahí tenemos la síntesis, ¿cierto?, de los tres poderes, que no la tocamos y la vamos a tocar brevemente en alguna otra clase. La tarea está colgada, por supuesto, en Moodle, que estoy seguro que todos ustedes ya la desarrollaron. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Clase número 2, el estado de la función ejecutiva. Esto que muchas veces llamamos los poderes del Estado, el poder ejecutivo, ya lo tenemos en detalle, y probablemente me gustaría abordarlo desde la crítica. A ver qué me dicen ustedes acerca del tema. Analizar la función ejecutiva del Estado. El objetivo de la clase. La Constitución, nuevamente la Constitución CPR, Constitución Política de la República, ¿cierto?, consagra la separación de funciones del Estado, como vimos en la clase anterior. ¿Ya? Estas funciones del Estado, ¿ya? Ustedes saben que cada uno cumple su función y solamente se controlan y se vigilan, pero no interviene uno sobre otro. Cada uno actúa solo dentro del marco de sus competencias. El presidente no hace juicios, los jueces no elaboran leyes, ni tampoco el Parlamento toma decisiones de gobierno, ¿ya? Ninguno interviene sobre otro. De esta forma se distribuye el poder del ejercicio político y no se concentra solamente en una persona, porque sabemos que cuando se concentra el poder en una sola persona, ¿cómo se llama eso? Dictadura, ¿cierto? Ya, es todo lo contrario de una democracia. Esto surge con la idea de la Ilustración, ¿cierto?, de que el poder debía ser distribuido para evitar una concentración, por ejemplo, la del monarca absoluto. ¿Ya? Y es por eso que surge a través del liberalismo esta corriente constitucional. Y son esos tres, que ustedes ya los conocen: función ejecutiva, función legislativa, función judicial. ¿Cuál vamos a ver el día de hoy? La función judicial. ¿De qué está a cargo, en lo general? De tomar las decisiones, ¿cierto? Las decisiones de gobierno, como uno escucha en la televisión, para la dirección del Estado. ¿Quién las toma? El Poder Ejecutivo. No el presidente solo, el presidente tiene una serie de asesores, ¿cierto?, que ya los vamos a ver más en detalle. Y esos asesores son quienes son gente de confianza del presidente. Ahí tenemos a los 5 presidentes que han habido en democracia, ¿cierto?, luego de la transición. El presidente Lago, la presidente Bachelet, el presidente Piñera, el presidente Elwin y el presidente Frey. ¿Ya? No solamente se le denomina presidente, en algunas partes se denomina jefe de Estado. Por ejemplo, en Chile el presidente desarrolla la función de jefe de Estado y jefe de gobierno. Pero en otros países, por ejemplo, una monarquía parlamentaria como Inglaterra, tiene un jefe de Estado, ¿ya?, que es representado por el primer ministro, que Chile no tiene. Y el jefe de gobierno es la reina Isabel, ¿ya? De esa forma se le puede llamar en otros países. En Chile decimos que somos una república presidencial. Por lo tanto, tenemos una autoridad central y principal, primera magistratura de Chile, que se le denomina presidente. ¿Ya? Y ahí lo tenemos. ¿Qué funciones desarrolla el presidente? Principalmente 2 vamos a ver en esta oportunidad: la función política y la función administrativa. ¿Ya? ¿Y de qué se trata cada función? Función política. ¿Ya? Tiene a su cargo planificar las políticas de Estado, pero en una perspectiva de largo plazo. O sea, nosotros no planificamos para hoy ni para mañana. Por ejemplo, Chile, ustedes saben que ha tenido una muy buena campaña de vacunación, pero ¿cuándo comenzaron a gestionarse las vacunas? No ayer, ni antes de ayer. Es una política de largo plazo. Vamos a hacer este cambio en la educación. Nuevamente, políticas de largo plazo. ¿Ya? El Ejecutivo no piensa hoy día ni mañana, a través al menos de la función política. Otra cosa muy importante es que la función política obedece a 2 principios. La equidad. ¿Ya? ¿Qué es la equidad? No es lo mismo que la igualdad. Bien. Si usted tiene 3 panes y su compañero tiene 7 panes, ¿ya?, y a cada uno, yo digo que a cada uno le voy a entregar por igual 10 panes más, finalmente uno va a quedar con más panes y otro con menos. Pero si yo actúo bajo el principio de equidad y un compañero tiene 10 panes y el otro 7, al que tiene 7 le doy 3 y ambos quedan con 10 panes. ¿Ya? Esto es decir, estoy actuando con equidad. ¿Ya? Y el principio de eficiencia debe establecer prioridades, es decir, tal cual como en sus casas sus padres o los adultos responsables que están a su cargo
tienen prioridad dentro de la casa, ¿cierto? Y planifican un presupuesto mensual, ¿sí? ¿Qué compro? ¿Compro un PlayStation 5 o está mala lavadora, así que hay que comprar la lavadora? ¿Ya? Entonces llegan a una decisión y priorizan. Lo mismo las decisiones del Poder Ejecutivo deben ser priorizadas. ¿En qué voy a gastar este dinero? Este dinero fiscal, dinero que se obtuvo mediante impuestos de todos los chilenos, por lo tanto es dinero de todos los chilenos. ¿En qué lo voy a gastar? ¿En qué política pública? ¿Construyo una plaza o entrego más recursos para la educación? ¿Ya? Y esas decisiones son las que tienen que tomar, bajo el principio de eficiencia. ¿Ya? Este Poder Ejecutivo, esta función política del Poder Ejecutivo, considera el bienestar de todas las personas, no de grupos privilegiados. ¿Por qué? Porque su fin último es el bienestar, es el bien común, ¿cierto? Es el bienestar espiritual y material de todas las personas para que puedan concretar todos sus proyectos. Ahora ustedes deben estar pensando, ¿realmente se considera el bienestar de todas las personas y no tenemos grupos privilegiados? Podrían pensar que sí, algunos podrían pensar que no, y bajo qué condiciones. Lo vemos, por ejemplo, muchas veces con respecto a la justicia, ¿cierto? Que la justicia no es administrada para todos por igual, y muchas veces depende del abogado que contratemos o de la posición política o económica que tengamos. La función política también obedece a declarar estado de excepción constitucional. Por ejemplo, ahora tenemos un estado de excepción constitucional, ¿cierto? Ya. Cuando no hay, cuando éramos felices, cuando no había pandemia, podíamos caminar libremente por la calle a la hora que quisiéramos y nadie nos podía detener, ¿cierto? Porque en Chile está garantizada la libertad de tránsito, por ejemplo. Ya. Hoy en día, ¿esa libertad está completamente garantizada? Sí, pero con restricciones. Por ejemplo, tenemos libertad de tránsito desde las 10 de la noche, me parece, hasta las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque hay un estado de excepción constitucional establecido por el presidente y con apoyo del Parlamento. ¿Ya? Y cada uno tiene sus propios requisitos para poder ser establecido, su propia extensión y en qué caso se decreta. Por ejemplo, un estado que nunca ojalá tengamos es el estado de asamblea, porque el estado de asamblea se establece cuando hay una guerra con un país externo, una potencia extranjera. ¿Ya? Ahí en Moodle van a encontrar un documento con el detalle de cada uno de estos estados de excepción constitucional, que va a ser muy interesante para poder entender cuando los mencionen en las noticias. El presidente también puede aplicar el derecho a veto a los proyectos. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos el estado de catástrofe nacional, ¿cierto? Ahí tenemos estado de catástrofe, el último que está ahí, en medio de emergencia por coronavirus. ¿Ya? Esto es bastante antiguo, esto es del año pasado. Ahí comenzamos. ¿Y a qué apuntaba? A impedir la movilidad, que la gente no pudiera desplazarse. ¿Ya? ¿Para qué? Para aplanar la curva, decíamos en ese tiempo, ¿cierto? Y aquí el presidente Piñera anuncia veto. ¿Qué es esto? Se elabora una ley en el Parlamento. Sale esta ley. Sale para la firma del presidente. El presidente puede decir, a ver, aquí yo voy a corregir esto. Y aquí voy a aplicar mi derecho a veto. Este párrafo, cámbienlo por este. Sustitutivo, sustituir, cambiar. Este párrafo, cámbienlo por este. Voy a agregar un párrafo, voy a agregar algo a esta ley. Aditivo, voy a agregar. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? O supresivo, ¿ya? Borren esto, pero no lo cambien por nada. Simplemente lo quiero borrar. Eso no es que quede hasta ahí, sino que regresa al Parlamento y nuevamente es discutido por los diputados y por los senadores. Por ejemplo, aquí se elaboró una ley para que las personas pudieran pagar una ley de pagar el permiso de circulación, los que tenemos auto, ¿ya? En 2 cuotas, ¿ya? Pero tenía intereses y multas si es que yo pagaba después. El presidente se dio cuenta de esto y lo corrigió. Ya, cambien esto por esto otro. Por lo tanto, fue sustitutivo, aplicó un veto sustitutivo. Donde dice A, debe decir B. Y quedó sin multa y quedó sin interés. ¿Ve? Ahí aplicó el veto. Muchas veces puede tener una connotación negativa, así como, oye, el presidente está interviniendo ahí, está cambiando la ley. Sí, pero en este caso, si se dan cuenta, fue de manera positiva. ¿Ya? Ya.
otorgar indultos presidenciales. Miren, el presidente puede conmutar una pena, ¿ya? O eliminar una pena. Puede hacer eso. Puede hacer eso. Mire ahí. Concede indulto general conmutativo a causa de la enfermedad COVID-19 en Chile. ¿De qué se trata esto? Indulto general conmutativo. Hayan presos en la cárcel cumpliendo condena que cumplían con ciertos requisitos. Por ejemplo, estaban en grupo de riesgo, más de 70 años, ¿ya? O tenían enfermedades de base. Por lo tanto, era un riesgo para ellos tenerlos en la cárcel. Contexto coronavirus. Por lo tanto, el presidente los indultó y no les perdonó la pena, sino que se van para la casa, pero no pueden salir de la casa, ¿ya? Es como una especie de arresto domiciliario total. No pueden salir, ¿ya? Entonces les puede parecer justo o injusto, pero el presidente tiene esa prerrogativa. No solamente ahora, esto ha pasado antes, y miren con respecto a qué ha pasado. El presidente Frei, en el año 1996, consiguió indulto a un condenado a muerte. Miren, qué interesante. Una persona fue condenada a muerte en Chile, a morir fusilado, ¿ya? Cupertino Andaur, que violó y asesinó a un niño de 9 años. Y el presidente Frei, Partido Demócrata Cristiano, dijo, yo no puedo permitir esto, lo indulto. Le conmutó la pena. ¿Ya? No es que quede libre, sino que se le conmuta la pena. Normalmente la condena a muerte se cambia por cadena perpetua, ¿ya? Efectiva. Y por supuesto también maneja las relaciones internacionales. De repente vemos a un presidente viajando por el mundo, firmando tratados, ¿sí? Maneja la diplomacia externa, ¿ya? Eso es. ¿Podemos cuestionar la función ejecutiva? Claro, porque uno puede decir, profe, pero mire, el presidente pertenece a un partido político. Estos partidos políticos, este partido político y otros partidos lo apoyaron en su campaña presidencial. Por lo tanto, ahora, ¿cómo le responde el presidente a estos partidos políticos? Y no solamente a los partidos políticos, a las empresas que entregaron aportes económicos a la campaña del presidente que salió elegido. Por lo tanto, podemos cuestionar, como dice ahí, autonomía. ¿Actúa con total autonomía esta función ejecutiva a través del presidente? Podríamos cuestionarlo. ¿Y en qué medida obedece a estos otros intereses, ¿ya?, de los partidos políticos o de empresas? ¿Por qué? Porque comienza lo que se llama cuoteo político, ¿ya? O un clientelismo político. Mire, ¿de qué se trata esto? Las dos almas de la UDI chocan por el plebiscito. Senador Coloma asegura que la prueba es un salto al vacío. Y el alcalde Delgado advierte que una nueva constitución no es sinónimo de caos. O sea, un partido que apoya al presidente actual está dividido. Ya está dividido. Y podemos pensar qué intereses políticos hay detrás de esta división. ¿Ya? Porque es innegable que un político, cuando toma una decisión, cuando hace una declaración, cuando dice algo muy sencillo en la televisión, ¿ya? Y esto es una realidad, esto es así y así funciona la política, siempre está pensando ¿en qué? En la reelección. Siempre en la reelección. Porque la política, en síntesis, se trata de una forma muy sencilla, y ustedes pueden hasta recordarlo. La política se trata de obtener y mantener el poder. Obtener y mantener el poder, el asunto del poder. Y eso es lo principal. No solo esto, mire, no solo esta división política al interior de un partido que apoya al presidente, mire, el precio de la diplomacia chilena revelan escandalosos sueldos de los embajadores. Ustedes saben que cuando un presidente es elegido en Chile, comienza toda una reestructuración de su asesor. Por supuesto, los ministros del presidente anterior renuncian y el presidente nombra a sus ministros. Los subsecretarios renuncian y el presidente nombra a los suyos. Así con los seremis, quizás, y así otros puestos, ¿ya? Todos los embajadores renuncian, ¿ya? Y vengan ahora embajadores nombrados por el presidente electo, ¿ya? Imagínense la competencia que origina eso. Son muy altos sueldos, ¿ya? Aquí, a algunos les gustaría mucho irse de embajador a Italia, a Grecia, a Francia, ¿cierto? Y ser el representante de Chile en ese lugar. Esas embajadas muchas veces sirven para pagar favores políticos. Yo trabajé por ti en la campaña, te hice la campaña a nivel, digamos, grande, o sea, a nivel regional, y en esa región ganamos,
Por lo tanto, ahora, ¿cómo me vas a pagar eso? Con un puesto político. ¿Ya? Con un puesto político. ¿Podría ser una embajada? Por supuesto que sí. Es un muy buen puesto. Con la familia, a otro país, un diplomático, con un altísimo sueldo. Excelente. ¿Ya? Pero quizá ese embajador que se va a Francia no es el mejor político, no es el mejor diplomático, no es un diplomático de carrera, que, ojo, es una carrera que se estudia, ¿ya? No es por arte de magia que uno es diplomático, ¿ya? No solo de esta manera como diplomático, sino que también con cuoteos políticos o favores políticos, aquí están entre nosotros. Se crea, por ejemplo, la Subsecretaría de Prevención del Delito, ¿ya? Ya. Y en 2017 fue denunciada a la Contraloría. ¿Se acuerdan? Contralorito, ya, Contralorito estaba mirando esto. Entonces la Contraloría estableció que ahí en esa subsecretaría de Prevención del Delito trabajaba gente que no tenía ninguna afinidad con el puesto que se desempeñaba, recibiendo sueldos millonarios. Por ejemplo, detectaron que un técnico en educación física se desempeñaba en la subsecretaría de Prevención del Delito. ¿Qué hacía ahí? ¿Que estaba encargado de salir persiguiendo a los malulos? No, no, ¿me entienden? ¿Qué hace ahí el personal trainer? ¿Será el mejor puesto para estar ahí? No. ¿Qué se le estaba haciendo? Se estaba pagando un favor político. Yo trabajé por ti en la campaña, yo hice todo esto por ti durante las elecciones, ¿ya? Ahora, ¿cómo me vas a pagar? Con un puesto. Con un puesto en la municipalidad, con un puesto en la Secretaría Regional Ministerial, con un puesto en la Intendencia, con un puesto en la Subsecretaría, con un puesto en el Ministerio, y vamos otorgando puestos políticos con excelentes sueldos. ¿Pero es la persona más idónea? No. Y ahí se ve cuestionado en la función ejecutiva, ¿ya? ¿Cómo le podemos llamar a esto? Podemos llamarle una pérdida de autonomía, un cuoteo político o un clientelismo político. ¿Por qué? Porque si a mí me colocan en un puesto por yo haber hecho una campaña, por ejemplo, al presidente, y a mí me pagan con un puesto en un ministerio, yo me transformo en un cliente, ¿ya? Por eso se llama clientelismo político, ¿ya? Me están pagando, me están otorgando, me están pagando con un puesto porque yo entregué un servicio, ¿ya? De eso se trata. Por supuesto, es muy negativo y debemos cuestionarlo. Ministra del Trabajo, ¿de acuerdo que les dije? Y si intervienen las empresas, no tenemos la forma de obligar al empleador a pagar sueldos. Quizás alguno de ustedes, su familia, se vio involucrado en esto porque salió esta ley de protección del empleo, en la cual la empresa tenía la posibilidad de no despedir al trabajador, pero al mismo tiempo no pagarle el sueldo, ¿ya? Por eso se llama de protección del empleo. Pero esa persona no tiene la posibilidad de seguir obteniendo un sueldo, por lo tanto, igualmente debe salir a la calle a trabajar. Como decimos hoy en día, reinventarse. No se habrá ejercido una presión por parte de la empresa para que saliera esta ley. No despido al trabajador, pero no le pago un sueldo, ¿ya? Quizás alguna de sus familias se vieron involucradas en este tema. Por supuesto, también un cuestionamiento a la función ejecutiva, ¿ya? Función administrativa. Acabamos de ver la función política, ¿ya? Ahora vemos la función administrativa, ¿ya? Y esto organiza las prácticas cotidianas, o sea, esto se trata del día a día, ¿ya? Del día a día de la función ejecutiva. Por supuesto, delega las funciones el presidente, ¿cierto? No todos vamos a consultarle al presidente, tiene sus asesores. Los ministros, que son nombrados por el presidente, son sus personas de confianza. Los subsecretarios. ¿Se han dado cuenta los días lunes y los jueves cuando se habla el ministro París en la televisión, aproximadamente a la 1 de la tarde, y le hacen una pregunta y dice, la pregunta la contestará la subsecretaria Daza, que ella también me acerca del tema. Ya, entonces el ministro París es el ministro de Salud. La subsecretaria Daza es la subsecretaria de Salud. Entonces a ella le dice que responda. Son sus asesores. Luego están los Seremi, secretario regional ministerial, que tenemos aquí ubicado en la Intendencia de Copiapó, por ejemplo. Secretario regional ministerial de Salud, de Educación, y así. Luego tenemos los intendentes, tenemos la intendencia ahí en la plaza de Copiapó,
¿ya? Y tenemos luego los gobernadores que están a cargo de las provincias, que pronto van a ser elegidos democráticamente. Hacia abajo, los alcaldes, los concejales, los consejeros regionales y comunales, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? Estos cumplen las órdenes del presidente, ¿ya? Los encargos del presidente. El presidente se comunica con el ministro le comunica al subsecretario y así, ¿ya? Se va expandiendo esta función ejecutiva. Pero ojo, que es la función administrativa, ¿ya? Uno le va a órdenes a otro y de esa forma llega hasta los niveles más bajos. A través de decretos. ¿Cómo, profe, a través de decretos? Sí, el presidente observa una situación, lo asesoran sus ministros, los encargados del tema, y dice, vamos a firmar un decreto. Por ejemplo, ¿un decreto para qué? Aquí está. Piñera firma decreto y convoca a participar del plebiscito 2020. ¿Ven? Ahí está. No estaba de acuerdo el Ejecutivo con el Legislativo, llamemos un plebiscito a la ciudadanía para establecer si quieren o no quieren una reforma a la Constitución. Perfecto. Eso vamos a hacer. Decreto. Para tal fecha, llámese a un plebiscito, organícese, y ahí comienza a funcionar la función administrativa del Ejecutivo. ¿Ven? Hay un ejemplo. O sea, sale esta lámina en la prueba, como ya saben cómo son las pruebas de este profesor, y esto es lo que tienen que explicar, ¿ya? Piñera firma decreto que da atribuciones a las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico en frontera. Las Fuerzas Armadas no pueden ir, por decisión propia, a desempeñar esta función porque está a cargo de la policía, investigaciones, carabineros, ¿ya? Pero, bajo un decreto, sí el presidente podría establecer esta función, ¿ya? No tiene ningún problema, porque son llevados a la práctica por los ministerios. Por ejemplo, miren vacúnate contra la influenza, se hizo bajo decreto. Viene el invierno, hay que proteger a las poblaciones de riesgo, y el presidente firma un decreto, ¿ya? Un decreto y se lo hace saber a su ministro de Salud. Y el ministro de Salud va y le dice, claro, el decreto, viene el invierno, vacúnense para la influenza. Subsecretaria Daza, cúmplase esto. Y la subsecretaria Daza dice, claro, intendentes, cúmplase. Y el intendente dice, gobernadores, cúmplase. Y los gobernadores, alcaldes, cúmplase. ¿Bien? Y entrega los recursos. Ahí están las vacunas, tiene el personal, tiene los medios asignados, cúmplase. Y se cumple el decreto y de esa manera dan cumplimiento a la función administrativa. ¿Dónde se publica esto? En un periodo que se llama el Diario Oficial, ¿ya? Que no está a la venta en el kiosco, ¿ya? Es un diario que cumple esa función, ¿ya? Bien, y esta es la función administrativa. Requisitos para ser presidente, usted ya los conoce, pero dígame si sí o si no. Están en el artículo 25 de la CPR, tener nacionalidad chilena, ¿ya? Pero haber nacido en Chile, ser hijo de padres chilenos. Tener al menos 35 años cumplidos, ¿qué le parece? ¿Hay que subirlo? ¿Hay que bajarlo? ¿Podrá ser a contar de los 21? ¿De los 18 dirá alguno? 45 de los 50, profe, debería ser en realidad presidente. Recién ahí uno alcanza la madurez para tomar ese tipo de decisiones, ¿ya? Ser ciudadano con derecho a sufragio, por supuesto, ¿ya? Pero aquí hay algo. ¿Qué otro requisito? ¿Alguien pensó alguna vez que el presidente tenía que ser profesional, haber estudiado una carrera en la universidad por lo menos? ¿O considera que debe incluirse como requisito alguno de ustedes? Debería ser por lo menos universitario, técnico, universitario, sí, pero ciertas carreras debería ser o médico o abogado. Quizá alguno podría estar pensando eso y decirme, profe, ¿sabe qué? Yo en realidad considero que los requisitos son muy bajos. Y cualquier día vamos a tener a cualquier persona que no tenga idea de economía ni de política de presidente. Esa es una discusión que se ha levantado. ¿Cuáles son los requisitos para ser presidente? Y si estos requisitos para ser presidente en realidad son los que corresponden. La pregunta, ¿son muy básicos estos requisitos? Quizás tengan que respondérmelo, salga esta lámina y tengan que responderme eso en la prueba y reflexionar, ¿ya? Y darme un buen argumento. En síntesis, funciones político-administrativas, ¿cierto? Lo que nombramos anteriormente. Convocar a plebiscito, ¿cierto? Dimos el ejemplo del plebiscito 2020. Nombrar cargos de confianza exclusiva. El presidente nombra a los ministros, no son elegidos democráticamente, porque son sus personas de confianza, sus asesores de confianza. Como los nombra, los puede destituir y reemplazar.
designa a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Por supuesto, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas no son elegidos democráticamente, ¿ya? Son elegidos por el presidente. Declarar los estados de excepción, como ya vimos, en el que estamos ahora, ¿cierto? El estado de emergencia, que nos restringe la movilidad, por ejemplo, o el derecho a reunión, ¿cierto? Porque determina un aforo que no se puede exceder, ¿ya? Otorga indultos, como ya vimos, ¿cierto? A las personas que estaban en grupos de riesgo y que están en la cárcel, fueron a cumplir su pena con reclusión total en su domicilio. Y también conduce las relaciones internacionales, ¿cierto? Firma los tratados internacionales. Podría ser en la prueba con esta forma de pregunta de emparejamiento, colocar función administrativa, emparejar con una función legislativa, emparejar con una función, podría ser, ¿cierto? Función legislativa, atención a esto. El presidente, ustedes se han dado cuenta que puede realizar proyectos de ley y mandarlos al Congreso. Y ahí son discutidos. ¿Ya? Pero tiene la posibilidad, eso es un colegislador. Puede enviar proyectos. No todos los presidentes en toda Latinoamérica y el mundo pueden hacer esto. Pero el presidente lo puede hacer. Puede elaborar un proyecto de ley y enviarlo al Congreso. Y en el Congreso es discutido con el procedimiento que corresponde. Miren el poder que tiene el presidente de turno en nuestro país. El presidente no puede intervenir en la discusión de la ley. Es decir, él manda el proyecto, ¿ya? Pero él no puede discutir. No puede decir, oye, ¿por qué están diciendo eso de mi proyecto? Si lo hice yo y me quedó tan bonito. No, ningún presidente en Chile puede hacer eso. Lo envía, pero lo discute el Parlamento. ¿Ya? Y puede dictar estos decretos que yo indiqué sin consultar al Congreso. ¿En qué se traduce todo esto? Esa es la bandera presidencial, ¿cierto? Está con el escudo porque ahí está presente el presidente. Está izada en la moneda, en el Palacio de la Moneda, y en los edificios donde está presente el presidente. ¿Ya? Un fuerte presidencialismo, ¿ya? Porque el presidente tiene posibilidad de intervenir bastante, a diferencia de sus pares latinoamericanos. Es un colegislador, no, aunque no puede intervenir en la discusión de las leyes, y puede dictar decretos con fuerza de ley, sin consultar al Congreso. Eso habla de un fuerte presidencialismo en Chile. ¿Por qué? Porque esto data del siglo XIX con Portales, ustedes recordarán, ¿cierto? Portales proponía que el presidente fuera un rey sin corona, ¿ya? Y que debía gobernar de manera muy fuerte, una mano muy fuerte, ¿ya? Bien. Y aquí tenemos nuestra síntesis de este poder del Estado o de la función ejecutiva, ¿cierto? Esto puede ser muy útil para la prueba y de aquí puede salir alguna pregunta. Puede salir un mapa conceptual, puede salir completar, ¿cierto? Algún tipo de función. Tiene atribuciones especiales, ya las nombramos, plebiscito, intervenir en la elaboración de leyes, nombrar a su asesor. Está encargado de gobernar, de administrar el Estado como jefe de Estado y de gobierno, ambos al mismo tiempo. Tiene sus requisitos para ser electo, como ya lo mencioné, y además tiene un sistema de elección en que debe ser elegido como con el 50+1 de los votos. Vale decir que si hay 5 candidatos y ninguno obtiene la mayoría absoluta del 50+1, pasan a segunda vuelta los 2 que obtienen las primeras mayorías y los otros quedan fuera. Luego hay una votación un mes después, una nueva elección, donde compiten solamente esos 2. El que obtiene la mayor cantidad de votos es elegido presidente. Y eso está muy bien explicado ahí. ¿Bien? Bien. Esta es nuestra síntesis. Vemos las diferentes funciones políticas y administrativas del Estado. Vimos algunas críticas a través de este clientelismo político, que es muy peligroso para la democracia. Observamos algunos requisitos para ser presidente y las atribuciones de manera sintética del presidente. ¿Ya? Entonces, nuestra actividad, ¿consideras que las atribuciones de la función ejecutiva son excesivas y que deben estar sometidas a mayores regulaciones? Sí, no. Fundamenta a través de 2 ideas principales y una crítica personal. Bien. Regreso aquí y les consulto. Eliana, Luca, Solín. Dudas, preguntas, consultas. Matías, a todos los presentes. No voy a pasar lista todavía porque hay un tema importante que tocar. Dudas, preguntas, consultas acerca del contenido. Ya, Bárbara no tiene preguntas.
Perfecto. Ya. Miren. Les quiero preguntar a todos ustedes. Primero que todo, invitarlos para la tarde a repetir hasta el cansancio, que ingresen a las 3 de la tarde a realizar la prueba de educación ciudadana, los que quedaron pendientes, los que hablaron conmigo, los que tuvieron un problema, que están claramente identificados. ¿Ya? Si aquí hay alguno, a las 3 de la tarde va a estar abierta la prueba. Yo voy a estar en Meet, en el enlace que está coordinado. En ese que falló, ahí mismo voy a estar. Ya. Otra cosa, les pregunto. ¿Cómo les fue en la prueba? ¿Cómo les fue en la prueba de educación ciudadana? Bárbara, ¿por qué me dice yo creo? Solín, ¿cómo le fue en la prueba? Karen, pero usted no ha visto su nota. Solín, ¿usted vio su nota? Ah, no, yo no vi mi nota. No, yo no la he visto. Bueno, yo las acabo de ver. Cuéntela a sus compañeros. Miren, Educación Ciudadana, cuarto A, notas. Esto está publicado de anoche a las 12 de la noche. En un acto de arrojo y valentía y desapego a la vida, anoche como entre las 12 y la 1 terminé de publicar todas las notas. Ahí está. Ahora, yo creo que todos están corriendo a ver sus notas, lo cual me parece muy justificado porque todos queremos saber nuestras notas siempre. Mientras ven las notas, voy a abrir esto y luego voy a abrir otra cosa. Quiero que me escuchen. Por favor, que me escuchen. ¿Ya? Es que me escuchen como nunca me han escuchado. En esta carpeta podrán encontrar un archivo con sus notas formativas y sumativas, consideradas hasta el día 18 de abril, o sea, hasta antes de ayer. Ya, si alguien me mandó algo ayer, no lo he corregido. Y este archivo será actualizado continuamente, es decir, mientras ustedes me envíen actividades formativas, yo tengo que ir actualizando el archivo. ¿Ya? Dice, recuerden, el promedio de las 3 notas formativas equivale al 25% de la nota total. La nota formativa equivale al 75% de la nota total. ¿Ya? Ningún alumno podrá ser calificado con una nota inferior a 2. Es decir, si usted ve que la nota final es 1,5, en Full College va a ir nota 2, no 1,5. Los invito a realizar sus actividades formativas pendientes, ya que de esta forma podrán subir su calificación final. La próxima semana, desde el 26 al 30 de abril, las actividades formativas continuarán abiertas, no para el 23. ¿Ya? El colegio estableció que continúan. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el colegio me lo indique. Así que puede seguir desarrollándolas. Cualquier tipo de observación debe ser informado al profesor por correo o al finalizar la clase. ¿Ya? Por correo o al finalizar la clase. Si quiere quedar conmigo, me dice. Pero hay otra propuesta, mire. Hay otra propuesta y esta puede ser muy interesante. Los puede... Solín, dígame que no entendió. Tenemos tiempo. Yo le explico de nuevo. Ojo, no he pasado lista. ¿Ya? Ah, ahí volvió. Ya. Solín, diga, ¿puedo mandar todo lo que debo? ¡Claro! 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 Toda esta semana y toda la próxima. Ya, aún. ¿Se acuerda que yo le dije que esto paraba el 23? No, sigue por la plataforma, va a quedar abierto. Va a quedar abierto. ¿Alguien tiene ahora duda de eso? Puede seguir, continuar. Y algún día usted va a encontrar eso cerrado. El día que encuentre eso cerrado, que ojalá le avisemos con anterioridad, va a estar cerrado. Pero por lo pronto esta semana y la próxima semana continúa. ¿Ya? Pero miren, acá hay otra cosa, Solín, y por favor a esto, escúchenme como que les fuera la vida en esto. Miren. Esto se entendió, ¿cierto? Lo que acabo de decir se entendió. Si alguien no lo entiende, por favor, yo se lo explico de nuevo. ¿Ya? ¿Ya? Las actividades formativas por la plataforma, no por correo. Si tiene algún problema, me lo manda por correo. Me dice, profe, tuve un problema y me lo manda por correo y yo no me enojo. ¿Ya? Prefiero que me lo manden antes que tengo otro problema. Mire esto. Lo mismo que ustedes estaban viendo ahí, yo se los muestro acá. ¿Ya? Listo. Miren
Lian, si está presente ahí le pido disculpas, pero es que usted es un excelente ejemplo de lo que podría pasar. Miren. Esta es la nota que obtuvo. Esta es la nota que va a Full College. ¿Ya? No ha enviado ninguna evaluación formativa. Ninguna. Pero miren lo que podría pasar. ¿Cuál es la nota que va ahora a Full College? Ese es el efecto. Ese es el efecto. ¿Ya? Alguien, por favor, dígame. Ah, por supuesto, Pozolín. Por supuesto, pero mire. Por supuesto que es bajo, pero mire. 4,7. 4, ¿cuánto era? No, no es bajo. No es bajo. No es bajo. Solín, no me diga que es bajo. Repito la maniobra. 4,5. 5. No me diga que es bajo. 7, o sea, subió 2 puntos prácticamente. Profe, Dígame. cuando haga la otra nota formativa, ¿esa nota me va a subir o va a quedar igual? A ver, no le entendí. Explíqueme mejor. Yo no entendí. Que cuando haga las otras notas que debo de formativas, ¿la nota me va a quedar igual? ¿La ¿Quién primera es nota usted? del semestre? ¿Quién es usted? Karen Concha. Soy la primera que aparece ahí. Ahí está. ¿Ya? 3,7. Ah, aquí está la segunda propuesta. Brillante, excelente lo que usted acaba de decir. Claro, mire. 7, 7, ¿cierto? Y dice, ¡oh! Me quedo igual, o sea, yo no me salvo, no hago nada. Aquí viene la segunda propuesta. Y esta tienen que abrir más todavía. Yo que sí mandé toda mi nota, puede seguir subiendo. Bárbara del Pilar Riquelme. Cinco nueve, pero ojo, no me pidan ver esto uno por uno porque ustedes lo pueden ver en Moodle. ¿Ya? 5,9, o sea, para usted acabó la historia, Bárbara. Pero ojo con una cosa, aún, Bárbara, mire. Acá viene la segunda parte, porque ¿con quién estaba hablando yo recién? Con Karen Concha, ¿cierto? Karen Concha, no se me vaya. Dígame, sí, profe, estoy aquí. ¿Ya? Las notas sumativas. Ahora estoy, profe. Ya. Lian. Las notas formativas son las actividades que están colgadas en Moodle y que la mayoría no ha hecho. ¿Ya? No ha hecho. ¿Ya? ¿Y qué tienen que hacer? Bueno, si no son 7, usted se esforzará al máximo porque sean 7. Claro. Y aquí viene la segunda parte de la historia que, si me lo permiten, lo voy a contar. Hay compañeros que se dieron cuenta que, a pesar de que se saquen un 7 en las actividades, probablemente mi nota siga siendo roja. Ah, el profesor pensó. Y por favor, a esto pongan mucha atención. Cuando ustedes me manden las actividades formativas que faltan, vamos a tomar otra vez a Karen. Profe, yo que no lo tengo. No le Yo no entiendo. lo tengo. No, yo no voy a ir caso por caso. ¿Ya? No, disculpe, pero no voy a ir caso por caso porque no tengo tiempo para eso. Voy a explicar al general, porque usted puede ver sus notas en mudo. ¿Ya? Karen. Vamos a tomar el ejemplo de Karen. Siempre se me pierde. Aquí está. Karen me dice, pero profe, si yo tengo un 7 y otro 7, mi nota no cambia. Interesante. ¿Cuál es la siguiente noticia? Por ejemplo, Karen, vamos a tomar la situación de Karen o de un compañero que no tenga ninguna nota. Ya, ninguna nota. Y tiene un rojo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero me interesa subir mi nota. Ese compañero o Karen me va a mandar las 2 actividades que faltan. Esas 2 actividades, o sea, las 3 ahora, porque Karen va a tener las 3 con una excelente nota, no solamente van a causar un efecto aquí, que en el caso de Karen no causan ningún efecto, sino que van a ir a aumentar el puntaje de la prueba.
van a ir a aumentar el puntaje de la prueba. Y ese aumento del puntaje de la prueba va a permitir que acceda a una nota azul. ¿Quién no entendió? ¿Quién no entendió? Diga, profe, yo no entendí. Listo, Lian, vamos de nuevo. Karen tiene un problema. Aunque ella se saque 2 7, uno ahí y otro ahí, mire, 7, 7, no le sube la nota. Sigue entre 7. Sigue entre 7. Entonces Karen dice, ¿cómo lo hago? Ya. ¿Qué determinó este profesor? Están en Moodle, Eliana. En Moodle, en una carpeta que se llama Notas. ¿Ya? ¿Qué determinó este profesor? Que todos ustedes me tienen que mandar las 3 evaluaciones formativas. Y aquí le va a subir la nota probablemente, ahí donde dice primera nota del semestre. Pero que si aún así la nota no es azul, este profesor determinó que las evaluaciones formativas, o sea, las 3 actividades que me manden, van a permitir que le suba el puntaje de la prueba sumativa. En la prueba sumativa a Karen le fue mal, lamentablemente, sacó un 2,6. Pero si ella me manda las actividades formativas, esta nota le va a subir. Esta nota le va a subir. Esa, la nota de la prueba. Y como la nota le va a subir de la prueba, le va a subir esa nota. Ahora, ¿quién no entendió? En síntesis, si usted me manda las 3 evaluaciones formativas, le va a subir la nota de la prueba. Ya, eso. Listo. Ya, listo. Por lo tanto, ¿qué casos podrían ocurrir? Podría ocurrir caso 1. Pucha, disculpe Lía, disculpe Karen, pero son los ejemplos perfectos. ¿Qué podría ocurrir? Caso Lian. Lian me manda las 3 actividades, se esfuerza, me habla, se comunica. 7. 7. 7. Caso Lian, caso resuelto. En vez de un 2-7, terminó con el 4-5. ¿Cómo se siente ahora Lian con eso? Váyanme respondiendo, por favor, que necesito la retroalimentación de ustedes. Caso Lian, ¿qué opina de eso? Bien, ¿cierto? Ya, listo. Vamos. Caso Karen Concha. Karen obtuvo en la prueba un 2,6 y me ha mandado una actividad. Sacó un 7, excelente, y está terminando con un 3,7. Entonces Karen me dice, profe, yo le mando la segunda actividad, 7, le mando la tercera actividad, 7, pero continúa con un 3,7. No le sirve. Por lo tanto, como no le sirve, este profesor determinó lo siguiente, que ese segundo 7 y ese tercer 7 e incluso el primer 7 van a permitir que le suba el puntaje de la prueba, de la nota, de la prueba que le fue mal. En vez de un 2,7, quizás sea una nota que le permita aquí acceder a un 4. Vamos a inventar. Mandó Karen la primera, mandó Karen la segunda, mandó Karen la tercera. Pero sigue con un 3,7. ¿Por culpa de qué? De ese 2,6 que se sacó. Ya, vamos a ver lo siguiente. Supongamos, vamos a suponer, ya esto no es, esto es todo supuesto. Vamos a suponer que como mandó las 3 actividades y en las 3 sacó un 7, en vez de un 2,6 en la prueba sumativa, esta prueba sumativa le sube a un, vamos a inventar una historia, a un 3,7, a un 3,5. Nota le sube ahora la nota a full college que va a ver su apoderado, 4,4. Ahí está. Ahí está. Toda esta historia. Pero si no es 6 o menor, no entendí. Si no es 6 o menor. Que si en la sumativa a lo mejor se saca un 6 o menor. A lo mejor se... Listo, entiendo. Tengo dos cosas que decirle ahí. Lo primero es que yo, Jorge Ramírez, pensaría que aquí me estoy jugando la vida. La vida, ¿ya? Y esto quizás Sí, no me gusta escúcheme, no me gusta la historia. No lo haga por usted, hágalo por sus padres, por su apoderado, ¿ya? Y haga el mejor esfuerzo. Otra, ¿quién podría decirme que este profesor califica mal las evaluaciones formativas? Que levante la mano, por favor, y dígame que yo califico mal las evaluaciones formativas. Ya. ¿Eh?
Listo, ahí está. Califico súper bien las formativas, porque valoro el esfuerzo semana a semana, porque sé que se llevan un montón de tareas para la casa. Pero en la sumativa yo no puedo hacer nada, porque si leo la pregunta que yo le hice, que era de desarrollo, y está en blanco, ¿qué puedo hacer? Nada. En cambio, si esbozó una idea, yo puedo recuperar el puntaje, le puedo adaptar que todas sus evaluaciones, todas sus pruebas en las preguntas de desarrollo tienen excelente calificación. Excelente. Si es que no todo el que respondió, ya Eliana, pero entendió, ¿cierto? ¿Eliana entendió? Sí, ya. Todas las evaluaciones, todas las preguntas de desarrollo, yo las califiqué muy bien, a pesar de que algunas me escribieron algo equivocado, pero yo trataba de rescatar el máximo puntaje. Pero la alternativa, como es cerrada, no puedo hacer nada. ¿Ya? No puedo hacer nada. Me voy a ir aquí, antes que se me escape alguien más. Es cerrada porque la alternativa es A, B, C, D, X, Y, Z. Y si se equivocó, no puedo hacer algo. ¿Me entienden? Ya. Todo esto a mí se me ocurrió anoche entre las 12 y la 1 de la mañana. ¿Ya? Esta decisión. ¿Por qué? Porque quiero que a ustedes les vaya bien. Pero también quiero que demuestren algo de esfuerzo. Porque hasta ahora las evaluaciones formativas van más o menos en el 10% del envío. ¿Ya? Entonces, lo primero que me interesa, que lo estoy leyendo ahí en estos 6 minutos que me quedan, profe, ¿me puede explicar de nuevo que se me cortó? No hay ningún problema, Sebastián, yo ya le explico de nuevo. Lo primero, antes de explicarle a Sebastián, es, ¿entendieron? Excepto Sebastián, ¿entendieron cómo funciona esto? Esto de aquí a lo más pronto posible, esto tiene que estar lleno. Lleno. Todas las evaluaciones formativas enviadas. Todas. Eso es lo primero. Porque eso va a causar dos efectos. Claro, bien, brillante, Bárbara, gracias por el apoyo. O sea, mínimo cumplir, ¿cierto? Y ahí ese es el desde, y de ahí partimos conversando. ¿No? Pero ya este profesor está pensando qué hacer para que les vaya bien. Dos alternativas. Va a cumplir, me va a mandar aquí las tres evaluaciones. El profesor lo va a evaluar, le va a colocar aquí las 3 notas. Primera alternativa. Oh, mira, ya cambió aquí a azul. Estas 3 y cambió aquí a azul. Perfecto, ningún problema. Oh, mira, caso Karen, le colocamos aquí 3 notas buenas y aún así no cambió a azul. Listo. Esas 3 evaluaciones formativas se vinculan a la prueba en la que le fue mal. Y eso va a permitir que le suba el puntaje de la prueba. Y esa subida de puntaje de la prueba va a permitir que le suba la nota. Sebastián, ¿entendió? En general. Tercera o cuarta explicación. ¿Entendió? ¿Sí? ¿No? Sí, qué bueno, qué bueno. ¿Ya? Listo. Ahora, entonces, sí o sí dará azul si entregamos la evaluación formativa. Solín, el esfuerzo. Yo no le voy a hacer promesas que no puedo cumplir. Pero sí le puedo asegurar que si yo estoy pensando esto, es porque yo estoy haciendo el máximo esfuerzo para que le vaya bien y ustedes tienen que dar lo máximo ustedes. Por ejemplo, ¿quién estaría complicado? No, ese es tema aparte. Vamos a buscar una nota bastante baja. Y disculpen que lo haga, pero es que tengo que hacerlo de esta manera. Don Luca Benjamín, ya tiene un 2.3 en la prueba. Le está dando 3.5. Veamos este caso extremo. Pongámosle un 7. Pero había uno con 1.9. Es que el 1.9 es tema aparte. Recuerde primero que el 1.9 no 1.9 es 2. ¿Ya? Ya, Luca Benjamín se saca un 7. Oh, profe, pero sigo con un 3.5 ahí. ¿Ya? Tiene un 7 aquí. ¿Ya? Entonces se sacó 3.7. Entonces el profesor va a pensar cómo puede subir el puntaje de la prueba. ¿Ya? Y tiene un 3.5 allá. Supongamos que de 2.3 le sube a 3.3. Entonces invento 4.2. Es decir, es baja, me va a decir Benjamín, Luca Benjamín, pero dígame, Benjamín. Creo que no, parece que no estamos entendiendo. Parece que no estamos entendiendo. Esto se me ocurrió a mí anoche, todo esto un invento, por supuesto, pedí las autorizaciones correspondientes y me dijeron, profesor Jorge, dele, pero motive.
Haga usted sumar su máximo esfuerzo. Sí, yo voy a hacer el máximo esfuerzo, pero viejo, mire, o sea, nada de marzo, nada. Pero el profesor debe tener las máximas expectativas siempre de su alumno. Y espero que esto, por favor, lo valoren y que no se vuelva a repetir para la prueba. Dudas, preguntas, consultas. ¿Alguien no entendió? ¿Alguien se quiere quedar conmigo después de la clase? ¿Alguien quiere hacer algún tipo de comentario? Así como decir, pucha, profe, claro, yo me quedo aquí. Ya. ¿Alguien? Profe, yo no pensaba que me iba a ir tan mal. No, sí, a mí cuántas veces me ha pasado en la vida también. Solín, y para todos, por favor, pero por favor, correo, siempre por correo, no por la plataforma, porque el correo me avisa, ¡pim! Jorge, un alumno te necesita. Respecto a las simpáticas, a las sumativas. ¿Algún trabajo? Sí, las formativas, la sumativa ya no. La formativa, eso pregunten hasta el cansancio. ¿Ya? Profesor, son las 7 de la tarde, somos 10 compañeros, 5 compañeros, nos juntamos, nos podemos juntar en Meet con usted, pero por supuesto, lo estoy esperando en el enlace de la clase. En este enlace, en el de la clase, aquí nos juntamos. Profesor, son las 7, es el sábado, son las 2, 3 de la tarde, podemos, por favor, júntense, pónganse de acuerdo, solucionamos 1.000.000 de dudas inmediatamente. Sábado, domingo, piensen que es como el profesor particular. Yo esto se lo he dicho todo el semestre, nunca nadie me ha citado. Y este es el resultado. ¿Ya? Yo no sé si otros profesores hacen esto, pero yo no puedo seguir adelante. O sea, si, no sé, aquí morimos todos juntos, ¿ya? Pero yo no puedo decir, sigamos adelante, ¿no? ¿Cómo? No se puede, no se debe. El profesor no debe hacer eso. Por lo tanto, todo esto tiene que estar relleno. ¿Cuándo? Si es de aquí al domingo, estamos. Si eso solucionamos todo de aquí al domingo, más los compañeros que hoy día en la tarde van a entrar a la prueba, listo. Y el día lunes yo estaría en condiciones de subir un nuevo archivo de Excel donde ustedes dirían, mira, ¿sabéis qué? El profe me puso un 4, pero tenía un 3. Y tenía un 4. Y ahora tengo un 4. Ya, estamos. Listo. ¿Ya? Listo. Son las 11:30. Parece que estamos. Nos vemos a la tarde con los compañeros que no han dado la prueba. Yo estaré a las 3 de la tarde ahí esperándolo. Y me hace cualquier tipo de consulta, cualquier día, a cualquier hora. ¿Ya? Dudas, preguntas, consultas. Ya, listo. Parece que estamos. Brillante, excelente. Ojo, que esta determinación es para el cuarto A, por lo mal que le fue. ¿Ya? Los otros cursos no necesitan este tipo de acciones. ¿Bien? Perfecto. Gracias, Solín. Gracias a todos por la conexión. Gracias por la conexión. Y nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias. Chao. Chao, Betsabe. Adiós, Yanela, Camila, Bárbara, Sebastián, Karen. Chao. Bastián. Oiga, profesor. ¿Sí? Mire, lo que pasa es que quería preguntarle porque yo en las notas formativas tengo los 3.7, po. Ya, listo, siga. Y me sigue dando baja nota. Pero si expliqué eso, mire, voy a volver a explicar para usted. Yo me quedo porque no entendí. Perfecto, no hay ningún problema. Mire, voy a presentar mi pantalla y le voy a mostrar otra vez la situación. Ahora podemos ver con calma la situación suya, ¿ya?